El bosque de los perdidos. Era una noche oscura y tormentosa cuando el pequeño Timmy se perdió en el bosque. Sus padres habían ido a buscarlo, llamándolo a gritos, pero no hubo respuesta. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles se doblaran y las ramas golpearan contra el suelo. La lluvia caía a cántaros, haciendo que el bosque pareciera un laberinto interminable. Timmy había estado jugando con sus amigos en el bosque, pero se había alejado demasiado lejos y se había perdido. Ahora estaba solo, asustado y empapado hasta los huesos. Trató de encontrar su camino de regreso. Pero todo parecía igual y se sentía como si estuviera caminando en círculos. De repente, escuchó un ruido extraño. Parecía un susurro, como si alguien estuviera susurrando su nombre. Timmy se detuvo y trató de escuchar mejor, pero el viento y la lluvia lo ahogaban. Decidió seguir adelante, tratando de no pensar en lo que podría estar haciendo ese ruido. Pero el ruido no se detenía. Parecía seguirlo, susurrando su nombre cada vez más fuerte. Timmy se dio cuenta de que no estaba solo en el bosque. Había algo allí con él, algo que lo estaba acechando. Trató de correr, pero sus piernas parecían de plomo y no podía moverse. Entonces, vio algo a través de la lluvia. Era una figura oscura, con ojos brillantes como estrellas. Timmy intentó gritar, pero no salió sonido de su boca. La figura se acercó a él, y entonces, todo se volvió negro. Cuando Timmy fue encontrado 3 días después, estaba vivo, pero ya no era el mismo. Sus ojos habían perdido su brillo, y parecía haber envejecido 10 años. No podía hablar de lo que le había pasado en el bosque, pero la gente decía que a menudo se despertaba gritando en medio de la noche, como si algo lo estuviera persiguiendo. Nadie sabía lo que le había pasado, pero todos temían volver al bosque de los perdidos. Capítulo 2. El susurro. Después de su experiencia en el bosque, Timmy se había vuelto retraído y distante. No podía hablar de lo que había sucedido, pero todos sabían que algo lo había afectado profundamente. Sus padres lo llevaron a varios médicos y psicólogos, pero nadie podía encontrar nada física o mentalmente incorrecto con él. Sin embargo, Timmy no podía evitar tener pesadillas sobre el bosque. Soñaba con la figura oscura y el susurro que lo había perseguido. A menudo se despertaba en medio de la noche, sudoroso y aterrorizado. Sus padres lo encontraban sentado en su cama, murmurando algo ininteligible. Un día, Timmy decidió volver al bosque. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba encontrar algo allí. Sus padres intentaron detenerlo, pero él se negó a escuchar. Caminó solo por el bosque, tratando de encontrar la misma área donde se había perdido. Mientras caminaba, escuchó algo. Era un susurro, igual al que había escuchado la noche en que se había perdido. Timmy se detuvo y trató de escuchar mejor, pero no podía entender lo que decía. El susurro parecía estar cambiando de dirección, como si estuviera jugando con él. Timmy comenzó a seguir el susurro, tratando de encontrar su origen. A medida que se acercaba, el susurro se volvía más fuerte y más claro. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. Allí, vio un árbol grande y viejo, con una rama rota en la parte superior. El susurro venía de allí. Timmy se acercó al árbol y vio algo en la rama rota. Era una caja pequeña, hecha de madera oscura. La abrió y encontró un diario antiguo dentro. Era el diario de un niño llamado Mako, que había estado perdido en el bosque hace más de 100 años. Timmy comenzó a leer el diario, y se dio cuenta de que Mako había experimentado lo mismo que él. Había sido perseguido por una figura oscura y un susurro, y había sido encontrado 3 días después, cambiado de alguna manera. Timmy se dio cuenta de que el susurro no venía de algún ser maligno, sino de Mako, que había estado tratando de comunicarse con él desde el más allá. Timmy se quedó allí, leyendo el diario de Mako durante horas. A medida que leía, se dio cuenta de que Mako había sido asesinado en el bosque, y su cuerpo nunca había sido encontrado. Timmy comenzó a sentir una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Se preguntó si él también estaba destinado a sufrir el mismo destino que Mako. De repente, el susurro comenzó de nuevo.
Esta vez, parecía más fuerte y más urgente. Timmy se dio cuenta de que Michael estaba tratando de decirle algo importante. Escuchó atentamente y finalmente pudo entender las palabras, «Cuidado con el árbol». Timmy miró hacia arriba y vio que las ramas del árbol estaban comenzando a moverse y a retorcerse, como si estuvieran tratando de agarrarlo. Timmy comenzó a correr, tratando de escapar del árbol y del susurro. Corrió tan rápido como pudo, hasta que finalmente salió del bosque. Cuando llegó a casa, estaba temblando y jadeando. Sus padres lo abrazaron y le preguntaron qué había pasado. Timmy les dijo todo lo que había sucedido y les mostró el diario de Mako. Sus padres lo llevaron a la policía y juntos investigaron el bosque y el árbol. Descubrieron que el árbol había sido plantado en el lugar donde Michael había sido asesinado. Y desde entonces, nadie volvió a entrar en ese bosque. Capítulo 3. El árbol de la muerte. Después de lo sucedido en el bosque, la gente comenzó a hablar sobre el árbol y el diario de Mako. Algunos decían que el árbol estaba maldito y que era mejor evitarlo. Otros decían que el árbol estaba poseído por el espíritu de Mako y que podría ser peligroso. Timmy intentó olvidar lo que había sucedido, pero no podía sacudirse la sensación de inquietud que sentía cada vez que pensaba en el árbol. A menudo soñaba con él y se despertaba sudando y temblando. Sus padres intentaron ayudarlo, pero no podían hacer nada para calmar sus temores. Un día, Timmy decidió volver al bosque. Quería ver el árbol de nuevo y averiguar más sobre lo que había sucedido. Sus padres se opusieron, pero él se negó a escucharlos. Caminó solo por el bosque, tratando de encontrar el árbol de la muerte. Cuando finalmente lo encontró, vio que algo había cambiado. El árbol estaba cubierto de ramas retorcidas y raíces que parecían agarrar el suelo. Timmy se acercó con cuidado, tratando de evitar las ramas que se movían. De repente, escuchó un susurro. Era el mismo susurro que había escuchado la última vez que había estado en el bosque. Timmy se detuvo y escuchó atentamente, tratando de entender lo que decía. El susurro parecía decir, «No estás a salvo aquí». Timmy comenzó a sentir una sensación de miedo creciendo en su pecho. Sabía que debía salir del bosque lo antes posible. Pero cuando intentó dar media vuelta, descubrió que no podía moverse. Sus piernas parecían estar pegadas al suelo y no podía huir. Entonces, vio algo a través de las ramas del árbol. Era una figura oscura, con ojos brillantes como estrellas. Timmy intentó gritar, pero no salió sonido de su boca. La figura se acercó a él, y entonces, todo se volvió negro. Capítulo 4. El espíritu de Mako. Cuando Timmy despertó, estaba tendido en el suelo del bosque. No podía recordar cómo había llegado allí ni lo que había sucedido después de ver la figura oscura. Se levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia casa. Mientras caminaba, escuchó algo. Era un susurro, igual al que había escuchado la primera vez que había estado en el bosque. Timmy se detuvo y escuchó atentamente, tratando de entender lo que decía. El susurro parecía decir, «Soy yo, Mako. No tengas miedo». Timmy se dio cuenta de que el susurro venía del árbol de la muerte. Se acercó con cuidado y vio que las ramas se habían detenido y las raíces ya no parecían agarrar el suelo. El árbol parecía estar en calma. Timmy se dio cuenta de que el espíritu de Mako estaba tratando de comunicarse con él. Mako le contó que había sido asesinado en el bosque y que su cuerpo nunca había sido encontrado. Había estado atrapado en el bosque, atormentado por su muerte y tratando de encontrar a alguien que pudiera escucharlo y ayudarlo a encontrar la paz. Timmy se sintió conmovido por la historia de Mako y decidió ayudarlo. Buscó en el bosque y finalmente encontró los restos de Mako. Los llevó a la policía y contó toda la historia. Con la ayuda de la policía, encontraron al asesino y Mako finalmente pudo descansar en paz. Desde entonces, el árbol de la muerte nunca volvió a causar problemas. Timmy aprendió a enfrentar sus miedos y a ayudar a los demás, incluso después de que se hayan ido. Y nunca volvió a escuchar el susurro en el bosque. Capítulo 5. El asesino. La investigación sobre el asesinato de Mako fue intensa y larga.
La policía trabajó incansablemente para encontrar al asesino y hacer justicia para Mako. Finalmente, después de meses de investigación, lograron detener al asesino. Era un hombre llamado Jack, un cazador que había estado en el bosque esa noche y había matado a Mako por error, pensando que era un animal. La noticia de la detención del asesino causó conmoción en la ciudad. La gente estaba en shock de saber que un asesinato había ocurrido en su comunidad, y muchos estaban enojados y tristes por la muerte de Mako. La familia de Mako finalmente pudo tener cierre y el proceso judicial comenzó. Durante el juicio, Timmy fue llamado a testificar sobre su experiencia en el bosque y lo que había descubierto en el diario de Mako. Su testimonio ayudó a condenar al asesino, quien fue sentenciado a cadena perpetua. A pesar de que el asesino había sido detenido y condenado, el impacto de su acción todavía se sentía en la comunidad. La gente seguía recordando a Mako y su familia todavía estaba luchando con su pérdida. Timmy, aunque aliviado de haber ayudado a hacer justicia, todavía se sentía conmovido por la tristeza y la injusticia de la muerte de Mako. Capítulo 6. El regreso del susurro. Después del juicio y la condena del asesino, Timmy pensó que había superado sus miedos y que podría volver a tener una vida normal. Sin embargo, pronto descubrió que no era así. A menudo seguía teniendo pesadillas sobre el árbol y el susurro, y seguía sintiendo una sensación de inquietud cada vez que pensaba en el bosque. Un día, mientras caminaba por la ciudad, escuchó algo extraño. Era un susurro, igual al que había escuchado en el bosque. Timmy se detuvo y miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido. Pero no había nadie allí. El susurro comenzó a sonar cada vez más fuerte, y Timmy comenzó a sentir una sensación de miedo creciendo en su pecho. Corrió a casa, tratando de escapar del susurro, pero no podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba siguiendo. Timmy se dio cuenta de que el susurro no había desaparecido, sino que había evolucionado. Era como si el espíritu de Mako todavía estuviera atormentándolo, tratando de decirle algo. Timmy decidió volver al bosque, una vez más, para averiguar lo que Mako quería decirle. Capítulo 7. El secreto del bosque. Timmy se adentró en el bosque, siguiendo el susurro. A medida que se acercaba, el susurro se volvía más fuerte y más claro. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. Allí, vio un árbol grande y viejo, con una rama rota en la parte superior. El susurro venía de allí. Timmy se acercó al árbol y vio algo en la rama rota. Era una caja pequeña, hecha de madera oscura. La abrió y encontró un diario antiguo dentro. Era el diario del asesino, Jack, donde escribía todo lo que había sucedido esa noche y su arrepentimiento por su acción. Timmy se dio cuenta de que Mako había estado tratando de decirle todo el tiempo que había una verdad que aún no conocía. Con esta información, Timmy pudo dar a la familia de Mako el cierre que necesitaban y seguir adelante con su vida, sabiendo que había hecho lo correcto y ayudado a Mako a descansar en paz. Capítulo 8. El final. Timmy entregó el diario del asesino a la policía y ayudó a presentarlo como evidencia en el juicio. Con esta nueva información, el asesino fue condenado a una pena aún más severa por su crimen. La familia de Mako finalmente pudo obtener la justicia que merecían y el caso fue cerrado. A pesar de que el asesino había sido condenado, Timmy todavía sentía un peso en su corazón. El recuerdo de Mako y su muerte seguía siendo doloroso y no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en el bosque. Decidió volver al bosque una última vez, para despedirse de Mako y poner fin a su historia. Se adentró en el bosque, y cuando llegó al claro, vio que el árbol de la muerte había desaparecido. En su lugar, había una lápida con el nombre de Mako grabado en ella. Timmy se arrodilló junto a la lápida y lloró por su amigo perdido. Después de unos minutos, se levantó y se dio cuenta de que finalmente había encontrado la paz. Sabía que Mako descansaba en paz y que él también podría hacerlo. Capítulo 9. La vida después del bosque. Después de ese día, Timmy comenzó a sanar. Finalmente pudo dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida. Aprendió a valorar cada día y a vivir el momento, sabiendo que la vida es frágil y que hay que aprovechar cada oportunidad.
Timmy se convirtió en un defensor de la justicia y ayudó a otros a encontrar la verdad y la justicia, siguiendo el ejemplo de Mako. También se convirtió en un gran amante de los bosques y viajó por todo el mundo, explorando y aprendiendo sobre la naturaleza. Pero nunca olvidó aquel bosque donde se perdió y donde encontró a su amigo Mako. Siempre recordaría esa experiencia y seguiría recordando a Mako, quien siempre sería una parte importante de su vida. Capítulo 10. El susurro eterno. Timmy vivió su vida con sabiduría y gratitud, y nunca volvió a escuchar el susurro en su mente. Pero, muchos años después, cuando Timmy estaba cerca de morir, volvió a escuchar el susurro, y esta vez venía de algún lugar más allá de este mundo. Era el susurro de Mako, que había venido a despedirse y a agradecerle por ayudarlo a encontrar la paz. Timmy sonrió, sabiendo que su amigo aún estaba con él, y murió en paz. A partir de entonces, algunas personas que visitan el bosque dicen haber escuchado un susurro. Un susurro que les habla de la amistad y la justicia, un susurro que les habla de Timmy y Mako, y su historia eterna. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete al canal de YouTube. Sígueme en todas mis redes sociales. Esto fue Ultratumba, nos vemos en un próximo video.